Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la lectura del devocional Escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Estamos en el día número 6, octubre 31, y voy a hacer un poco de zoom acá para poder ver mejor. Perfecto. Y el devocional, pues en el devocional vamos a estar leyendo versículos del libro de Hechos, capítulo 9. ¿Ok? En dos ocasiones vamos a estar leyendo del libro de Hechos y del libro de Salmos, del capítulo 119. ¿Okay? El libro de Salmos es un libro bastante extenso. Entonces vamos a comenzar haciendo clic acá en iniciar la lectura. Dice lo siguiente, vamos a ver si ahí está súper bien. Dice lo siguiente: Pablo transformado por la voz de Dios. Un encuentro que lo cambia todo. Uno de los personajes más importantes que encontramos en la Biblia es al apóstol Pablo, que escribió las llamadas cartas paulinas que conforman gran parte del Nuevo Testamento. Estas cartas contienen las bases de la Iglesia, promesas de Dios hacia nosotros y muchas historias en las que podemos ver la fe tan increíble que tuvo Pablo después de su conversión. Pero, ¿cómo inició todo? Pablo comenzó a perseguir a la iglesia debido a la formación que recibió, pues defendía las tradiciones de los fariseos ortodoxos, donde se consideraba al cristianismo como una secta herética del judaísmo, razón por la cual estaba en contra de las enseñanzas de los primeros cristianos, al punto de tener la misión de buscar y detener a los seguidores de Jesús en Damasco. De camino a Damasco, Saulo fue deslumbrado por un resplandor del cielo que lo hizo caer, y cuando yacía en el piso, escuchó una voz que le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa voz era la voz de Jesús, que le dio instrucciones de entrar a la ciudad y esperar. Ahora, hay algo clave en esta historia. Jesús habló con Saulo y él respondió con una pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo no respondió de mala forma después de que supo que era Jesús quien le había hablado, sino que respondió con una pregunta donde implícitamente se ponía a su servicio. Tip práctico. Una de las maneras de escuchar la voz de Dios es de forma audible, como Pablo, pero también por medio de algún pensamiento mientras oramos o leemos su palabra. Ante esto, nuestra respuesta debería ser: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para después recibir sus instrucciones y aplicarlas en nuestra vida. Bien, entonces vamos a la lectura de los versículos. La historia en este caso es del libro de Hechos y capítulo 9, versículos del 1 al 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Este capítulo es muy interesante, del libro de Hechos,
Y algo que yo no entendía al principio cuando estaba comenzando a leer la Biblia era que Saulo y Pablo son la misma persona, ¿ok? Es la misma persona, solo que después de su conversión, después de esta experiencia y de lo que relata eh, este capítulo del libro de Hechos, Saulo dejó de llamarse Saulo, Saulo comenzó a llamarse Pablo. Entonces digo, como una nota así muy pequeña de una confusión que yo tenía, que ya pues obviamente está clara en caso de que alguien más la tenga por ahí. Continuamos. Dice el siguiente capítulo. Yo recomiendo mucho leer este capítulo del libro de Hechos completo porque lo que pasó después, uno cree que el cristianismo está hasta el día de la crucifixión y bueno, ya, pero realmente lo que sucedió después del día de la crucifixión, de la resurrección y todo lo que ocurrió después, durante meses, es increíble, es una cosa increíble y está relatada bueno, en los evangelios y sobre todo en los libros de Pablo. Es increíble. Entonces dice acá, Hechos, capítulo 9, versículo número 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa básicamente era el encargo y la instrucción que tenía Jesús para Saulo, que en este caso ya iba a ser Pablo después de su conversión. Continuamos en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Este es bien cortito. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso habla de la palabra de Dios, de la palabra de Jesús. Entonces, bueno, ya con esto concluimos la lectura del día de hoy. Yo la verdad que sí recomiendo mucho la lectura de esos capítulos completos, sobre todo del 9 del libro de Hechos. Y bueno, pues nada, les deseo feliz día, que estén muy bien, bye bye.